Bien, en primera instancia, para iniciar la introducción al algoritmo, vamos a ver el texto. Nuestro actuar como personas se basa en obedecer por medio de órdenes secuenciales y lógicas. Eso es en el modo cotidiano. Siempre hablamos o actuamos bajo órdenes secuenciales y lógicas que son impulsadas por nuestro cerebro. Hoy en día un computador realiza tareas y maneja datos obedeciendo secuencias de pasos lógicos. Entonces un computador no funciona así porque sí, el computador está obedeciendo instrucciones que nosotros hemos programado previamente. Bueno, realiza tareas y maneja datos obedeciendo secuencias de pasos lógicos, para lo cual ha sido programado a través de algoritmos, lo cual permite solucionar problemas por medio de la escritura secuencial, es decir, un código escrito que se ejecuta paso a paso, del lenguaje natural y organizado para luego llevarlos a un computador mediante un lenguaje de programación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros primero hacemos una lógica de programación con lenguaje natural y luego lo pasamos al lenguaje de computador. Siempre hay que tener la idea previa para poder llevarlo al lenguaje de computador, porque no podemos escribir código así porque así. O sea, no sabríamos o no tendríamos un objetivo claro. Entonces es muy importante que usted como aprendiz logre desarrollar y despertar su mentalidad algorítmica, ya que durante todo su proceso estará inmerso en aprender a solucionar problemas durante la etapa lectiva. Nosotros estamos en etapa lectiva y esto se logra por medio del diseño, creación e implementación de un algoritmo. Ese es nuestro objetivo. Aquí nosotros vamos a aprender y vamos a manejar un concepto que se llama, eh, este concepto se llama abstraer la mente. Eh, ¿Qué quiere decir abstraer la mente? Es cuando tú empiezas a imaginar algo que no existe en el mundo real, pero sí en tu mente, en tu cabeza. Es abstraer, cuando hablemos ya de términos netamente del software, como hablar objetos. En nuestra mente, en nuestro campo de desarrollo de software, un objeto no es lo mismo que en la vida real un objeto, en este caso un control. En computador un objeto tiene un sentido diferente, ¿no? Ya empezamos a hablar, por ejemplo, hablamos de matrices en nuestra mente, una matriz es diferente, hablamos de funciones, una función en programación es diferente, entonces empezamos a abstraer la mente y eso nos sirve para poder empezar a utilizar la lógica de programación. Bueno, entonces, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo se puede definir como un conjunto de instrucciones que conducen a la solución de un problema determinado, las cuales deben ser o deben estar relacionadas lógica y ordenadamente. Eso es un algoritmo. Entonces, vuelvo y repito, es un conjunto de instrucciones que van a dar solución al problema, las cuales esas instrucciones están ordenadas de manera lógica. ¿Sí? Bueno, un algoritmo, ¿qué debe ser? Primero debe ser preciso e identificar el orden de realización de cada paso. Debe ser preciso. No debe, no debe dejar cosas al azar. Debe estar enfocado a lo que realmente fue hecho el algoritmo. Recuerden que el algoritmo da solución a un problema, entonces estar enfocado a la solución netamente de ese problema. Dos, estar definido. Si se sigue un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado. Entonces, cada vez que yo ejecute cada secuencia del algoritmo, siempre debe haber el mismo resultado. 3. Ser finito. Si se sigue un algoritmo, se debe terminar en algún momento. No puede ejecutarse infinitamente. Si yo llevo una línea de código eh, a mi computador y este no tiene fin, el computador pues obviamente se va a bloquear porque no va a encontrar un momento en que se detenga. Bueno, las partes de un algoritmo son la entrada al algoritmo o a la solución del proceso, los procesos que desarrolla y la salida. Y para eso pues tenemos aquí un pequeñísimo ejemplo de qué sería un algoritmo. En este caso, por ejemplo, vamos a resolver el problema de cómo cocinar un plato. Entonces,
La entrada serían los ingredientes y utensilios empleados para hacer el plato. El proceso sería la elaboración de la receta, o sea, de cómo vamos a hacer o esos paso a paso para hacer la receta en la cocina. Y la salida sería ya el plato que hemos cocinado, el terminado. Entonces, un ejemplo, no sé, un plato de cordero. ¿Sí? Eso sería entonces en nuestro caso lo que es un algoritmo. Y cómo debe ser, cuáles son sus partes y un ejemplo básico. Bueno, nosotros vamos a mirar entonces a continuación eh, la historia, un poquito de historia. Bueno, los algoritmos fueron creados con la necesidad de resolver problemas, entonces eso lo tenemos muy claro. Un algoritmo es para resolver problemas. En el inicio fue para resolver problemas matemáticos, ¿sí? Y sus inicios se dan con la creación de las reglas de sumar, multiplicar, restar y dividir números decimales. Esto lo hizo quien inventó la suma, la resta, multiplicación y división fue Mohamed, un matemático persa. De ahí nace el nombre del algoritmo, ¿no? Su apellido fue traducido al latín como algoritmus, algoritmus. Y posteriormente pasó al español como algoritmo, que es el padre prácticamente de la matemática, de los algoritmos básicos, la suma, la resta, multiplicación y división. Más adelante, Euclides, que era un gran matemático griego, utilizó algoritmos como invento del método para encontrar el máximo común divisor de dos números, eh, y que por último se puede decir que el gran padre de la algoritmia es Niklaus Witt, el cual tuvo el gran invento de Pascal. Vean, nótese que a medida que fue pasando el tiempo, cada matemático fue como añadiéndole mucho más, hasta llegar a la estructura básica de un algoritmo que es eh, una secuencia lógica y ordenada, ¿cierto? Una entrada y un fin para dar solución a un problema. Bueno, los algoritmos fueron creados con el fin de utilizarlos para resolver problemas, para luego llevarlos a un computador mediante un lenguaje de programación. Aquí ya estamos entrando entonces ya a la parte de algoritmia, pero enfocada a nuestra área. Para realizar un algoritmo se debe establecer una metodología de desarrollo que ustedes ya en la guía anterior la han establecido. Una de estas se llama resolución de problemas, la cual permite realizar un diseño organizado de un algoritmo. Entonces, dentro de esta guía vamos a ver resoluciones de problemas orientadas a la creación de algoritmos para así llevarlos a un pseudocódigo, que es un lenguaje un poco cotidiano, pero orientado ya a la parte ordenada y lógica para antes de ser pasada al lenguaje de programación. Bueno, de ahí ya vamos entonces a ver tres partes principales del algoritmo que son el análisis, el diseño y la codificación, que lo veremos en el siguiente video.